Acompáñenos a hablar de tecnologías de la información y comunicación en Café Digital, un programa del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR. Muy buen día tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. La inteligencia artificial es una herramienta que ya está transformando la educación y que ya está presente en las universidades. Tanto estudiantes como docentes la están incorporando cada vez más en su día a día. Pero debido al incremento reciente y acelerado que ha tenido esta tecnología, pues aún no están tan claras esas reglas de cómo es que debe utilizarse de manera ética en el ámbito educativo. Es por esto que el día de hoy vamos a hablar sobre la gobernanza para el uso ético de la inteligencia artificial en la educación en el marco del proyecto Ethical AI, una iniciativa internacional liderada por la Universidad de Costa Rica que busca establecer lineamientos claros para integrar la IA de forma ética en la educación superior. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña la señora Victoria Hernández Mora, subdirectora del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Doña Victoria es máster en ciencias con una amplia trayectoria en la gestión pública, la administración estatal y, más recientemente, en la gobernanza de la inteligencia artificial. Su formación académica en áreas vinculadas a la administración y las políticas públicas ha sustentado su participación en procesos de modernización institucional, planificación estratégica y coordinación interinstitucional. Asimismo, es docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica, donde ha contribuido a la formación académica en temas relacionados con gestión pública, finanzas, desarrollo y nuevas tecnologías. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alta responsabilidad. Fue ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica entre el 2018 y el 2022. Además, pues desde estas posiciones lideró iniciativas orientadas al fortalecimiento de la competitividad, la simplificación de trámites y el apoyo al desarrollo empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Su perfil se caracteriza por una sólida capacidad de liderazgo, toma de decisiones estratégicas y coordinación de proyectos, así como por su creciente especialización en la gobernanza de la inteligencia artificial, integrando enfoques de innovación, regulación y desarrollo sostenible en la gestión pública. Bienvenida, doña Victoria, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este primer Café Digital del año. Alejandro, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Saludes a la comunidad de seguidores que tenga este espacio y vamos a tratar de hacerlo bien ameno. Vamos a pasar por encima de algunos temas que yo creo que a todos nos interesan y que, como bien usted lo apunta, el tema de la inteligencia artificial es un tema que ya pulula en todos los ambientes. Totalmente. Ahora, tal vez para empezar, ¿cómo es que nace, de dónde nace la idea de este proyecto de Ethical AI? Claro, muchísimas gracias. El proyecto surge, los investigadores de aquí del centro, igual somos docentes, ¿verdad? Entonces tenemos práctica docente e igual, pues veníamos viendo el ritmo tan acelerado que venía cobrando el tema de la inteligencia artificial. Desde la naturaleza del observatorio siempre pues hemos trabajado mucho todo lo que es vinculado a la información para la toma de decisiones, a herramientas digitales, a datos en sí. Y bueno, cuando vienen las herramientas de inteligencia artificial, ¿por qué no pensar un poco qué vamos a hacer nosotros, en qué contexto nos vamos a manejar como universidad una vez que esto permee todos los ambientes? Se da la oportunidad, logramos identificar los fondos de la Unión Europea en un proyecto que se llama Erasmus, un programa que se llama Erasmus, y específicamente dentro de Erasmus hay un componente que se llama fortalecimiento de capacidades, que en realidad cuando uno lo aplica al principio tal vez no entiende con toda claridad el alcance que eso va a tener. También tenemos una coyuntura interesante, estábamos trabajando temas de agenda social y de derechos humanos en los gobiernos locales, que lo seguimos trabajando aquí, y por medio de unos aliados españoles, específicamente de la Universidad de Valencia,
logramos encontrar que el punto el punto de encuentro en este tema que tiene que ver con lo que en aquel momento llamamos gobernanza. Lo llamamos gobernanza en el sentido más amplio de la palabra, porque gobernanza tiene que ver con procesos de toma de decisiones, pero con estructuras formales o informales que hay para que las cosas pasen y para que fluyan. Además, para que si algo se va a normalizar, ¿en dónde debe quedar eso? O si algo no se va a normalizar y se va a decir, no se usa, ¿en dónde queda expresamente eso? Entonces, a partir de eso, invitamos a la Universidad de Valencia, invitamos a otro socio español que es un consorcio de profesores, también a la Universidad de Roma La Sapienza, e invitamos a un coejecutor con nosotros, que ellos son especialistas como administradores de proyectos en Italia, y el desafío era encontrar universidades nacionales y latinoamericanas de pequeña, digamos, no las nacionales, pero sí las latinoamericanas de pequeña escala. ¿Por qué? Porque la idea era fortalecer capacidades en socios no tradicionales. ¿Ok? Muy bien. Trabajamos aquí desde la UCR, desde el observatorio con la UNED, con el programa de transformación digital, e invitamos a trabajar a la Universidad Hispanoamericana. Ahí ya, digamos, estábamos proyectándonos en un sector también diferente. Y en Perú identificamos 2 universidades pequeñas. Las 2 trabajan exclusivamente con mujeres. Qué interesante. Y además enfocadas en las carreras de educación. Entonces nos pareció todavía más interesante. Unas universidades con una vocación interesante, muy católica, pero muy decididas a dar este salto cualitativo en el tema de inteligencia artificial. Así fue como remitimos el proyecto con esas características, adaptamos el formato, que tal vez ahora solo puedo comentar en el sentido cuáles eran esos grandes componentes que nosotros visualizamos desde aquí junto con los otros socios, como para pensar el proyecto va a alcanzar lo que estamos buscando. ¿Qué era? Un marco, le llamamos al principio, un marco de gobernanza. El proyecto no lleva la palabra gobernanza, porque en realidad digamos, lo planteamos como el uso ético e innovador de la inteligencia artificial. ¿En dónde? En la educación superior. Entonces, eso es súper importante, ¿verdad? Porque no estábamos, ¿por qué lo aclaro? Porque en aquel momento estaba naciendo o se estaba consultando también la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y desde ningún punto de vista nosotros queríamos hacer parecer que estábamos generando un marco de gobernanza paralelo. Pero hoy, después de muchos aprendizajes, sí sabemos que cada entidad, cada área temática, cada institución debe tener su propio marco de gobernanza, aunque exista una estrategia global. Hoy la experiencia nos lo ha demostrado y nos lo evidencia. Entonces también, ahorita vamos a hablar un poco hasta dónde hemos llevado ese componente de fortalecimiento de capacidades y qué es lo que hemos venido madurando y a dónde hemos venido aprendiendo, y esta incidencia en el tema de la educación superior. Claro, no, y es interesante porque definitivamente la explosión de la inteligencia artificial en cuestión de 2 años ha sido aceleradísima, y entonces genera todas estas complejidades de alumnos usando inteligencia artificial, si están haciendo trampas, si es válido, si está bien, si está mal, hasta dónde se puede. Definitivamente es un tema muy complejo y que entonces necesita esa gobernanza. Ahora, ¿cuál fue, cuando ustedes ya empezaron con este proyecto, cuál fue el estado, la realidad de la inteligencia artificial que ustedes encontraron a nivel de la educación en la Universidad de Costa Rica? Ok, importante destacar el único estudio que teníamos, del cual partimos, lo había hecho la Vicerrectoría de Docencia, que había hecho un abordaje muy interesante con una muestra bastante representativa, ¿verdad? Cuidado y no más amplia de lo que se acostumbra, donde se preguntaba un poco, bueno, cuál era la percepción de los profesores, las personas docentes, nosotros, hacia el uso de herramientas, si se utilizaba, si no se utilizaba, en qué áreas, qué facilitaba, qué no facilitaba. Y también le quiero contar una cosa. Esto va tan rápido, como usted lo apunta, que cuando nosotros enviamos el proyecto se aprueba 6 meses después y se inicia 1 año después, porque esa es la dinámica que tiene la Unión Europea, ¿verdad?
ya en ese momento el ambiente era completamente diferente de cuando lo remitimos. Pero además también le voy a contar algo, nos sentimos muy orgullosos. ¿Y por qué? Porque sabíamos que en algún momento había que llegar a marco gobernanza. No sabíamos qué tan rápido, no sabíamos en ese momento que el proyecto iba a ser tan oportuno. Y eso, la verdad que ha sido una gran satisfacción desde todo punto de vista, porque el tema tenía que salir a flote. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos encontramos? Había una buena resistencia al utilizar esta herramienta de inteligencia, probablemente todavía hay una buena resistencia. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del ejercicio docente, investigativo, digamos, en la pureza de lo que estamos buscando, las personas que investigamos o que enseñamos, no queremos dejar de pensar, no queremos que se nos tilde de comodidosos, no queremos que se nos tilde, me explico, de personas que estamos perdiendo un sentido crítico o que ya no nos gusta leer. No, no, no. Por eso es que es tan importante decir, y tal vez, perdón que le diga Alejandro, tal vez, no hablar necesariamente de regular y normar. No, no, no. Por eso ahora le llamamos marco de gestión y gobernanza. Todo lo que está asociado a tecnologías de información se gestiona continuamente. No puede usted pensar que eso es estático. Eso tiene una vida propia, como bien lo dice usted, que va más rápido que la vida de uno, que es más dinámica que la vida de uno en la academia. Entonces, esto nada está escrito en piedra. Eso es súper importante. 2, a nivel de la UCR sí teníamos un diagnóstico, por lo menos de la percepción. Hasta un estudio del sentimiento se hizo de qué tanta aceptabilidad tenía esto o no. En el resto de las universidades se venía conversando mucho el tema. Habían mesas, por ejemplo, la UNED tenía una mesa de transformación digital, en la Hispanoamericana no había mucho, y en el resto de las universidades el tema existía, pero no era un tema discutido ni analizado. Entonces, no sé si quiere que le cuente un poco. Cuando nosotros tratamos de plantear lo que se llama el primer marco de gestión y gobernanza, que se llamaba en ese momento, el marco de gobernanza, lo que se hizo fue pensar un poco entre todas las universidades cuáles eran esos principios orientadores que teníamos que tener para pensar que sí vamos a hacer un uso ético de la inteligencia artificial. Bueno, justamente para ahí iba yo ahorita, porque lo que le iba a preguntar es, ¿qué es más o menos entonces lo que uno entiende por un uso ético, ¿verdad? Y sería como de hecho, esos principios orientadores, ¿verdad? ¿Cómo oriento yo el uso de la inteligencia artificial para que ésta se dé de una manera ética? Y que es el reto finalmente que ustedes están construyendo, ¿verdad? Claro, en ese ámbito, ¿verdad? En ese ámbito del uso ético de la inteligencia artificial, ¿qué es lo primero que entonces, para cerrarle, lo produjimos, cada país produjo un marco que, aquí se produjo como país coordinador, se socializó con el resto de las universidades, todos opinaron desde la perspectiva de las realidades de su país, quedó bastante general e integrador. Ok, ya vamos a hablar del contenido. ¿Qué hicimos nosotros con ese marco validado? Trajimos el marco a nuestra universidad, que eso es muy importante, y no solamente lo socializamos, lo sometimos a un claro análisis y a una clara discusión. ¿Entre quién? Entre la comunidad académica que fuimos identificando que tenía interés en el tema o que estaba realizando alguna buena práctica utilizando herramientas de inteligencia. Entonces empezamos literal a hacer un rastreo boca a boca. Así, ¿conocen ustedes quién está trabajando? Sí, tal profesor, tal profesora, con los estudiantes. Entonces, a partir de esas buenas prácticas, integramos una comunidad de alrededor de unas 60 personas que venían de sedes regionales, también eran de oficinas, digamos, con poder de decisión, que son muy importantes, ¿verdad? Tomadores y tomadoras de decisión y profesorado en sí. Y además, el estudiantado. Los muchachos y las muchachas tienen mucho que decir en este tema porque siempre, en buena teoría, van más rápido que uno como profesor. Entonces, ok.
¿Qué fue lo primero que se dijo? Por favor, un principio básico tiene que ser la transparencia. ¿Y en qué sentido? Ahora relacionámoslo con el estudio de docencia. La gente tiene que aceptar que ahí está la herramienta. Tiene que aceptar que la utiliza. No pasa nada, no es algo pecaminoso ni de juzgar. Es que es complicado en el ámbito académico porque puede ser algo que la gente dice, no, yo no uso eso. Pero no tiene nada de malo siempre y cuando usted lo sepa usar. Mira, que ahora que hice eso, me pasó una vez que una compañera me dice, pero eso lo hiciste con inteligencia artificial. Y me sentí a la defensiva. Yo me sentí a la defensiva. Bueno, sí, pero yo mismo, fui yo que me estaba sintiendo a la defensiva por la pregunta. Y va un poco en la línea de lo que usted está contando, en realidad. Ayer yo estaba con un colega y estábamos integrando un resumen muy grande sobre un documento que teníamos que enviar. Tenía tanta retórica que ya él y yo, entre la redacción y el iba y venía, yo dije, esto se estará entendiendo. Entonces yo le pedí a la inteligencia que me hiciera un resumen con 9, 10 características que yo le di. Cuando la inteligencia me lo devuelve, hubo puntos que cuando la inteligencia me describe, yo dije, ve, esto no se está entendiendo. No estamos explicándonos, él y yo, mi colega y yo, en lo que queremos decir. Entonces yo le pregunto a la inteligencia, ¿usted está entendiendo de ese párrafo en la página tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué? Y resulta que eran una serie de palabras con las que estábamos articulando el párrafo que daban una idea que no era incorrecta, pero no era la idea que queríamos dar. ¿Ya? Entonces vamos a esto. Transparentar, ¿verdad? Eso es súper importante. El sentido de la responsabilidad. No puede usted delegarle todo a la IA. Tiene que haber no solamente supervisión humana, sino que además responsables, personas humanas. Que digamos, sí, yo utilicé la inteligencia en esto, pero además tiene que estar al bienestar en función de las personas. Entonces, persona supervisando, persona que sea responsable, pero además esto tiene que estar centrado en las personas. Debe ser. La parte de privacidad y protección de datos es un tema que en este momento de algunos meses para acá ha cobrado más fuerza. ¿Por qué? Porque tal vez nadie me explica que yo no puedo meter un archivo con los nombres y los carnets de un estudiante. No puedo, si no estoy autorizada, no puedo, no debo, porque estoy poniendo a circular información suya o mía o de otra persona que yo no he autorizado. ¿Qué pasa que yo me quedo en un curso? ¿Qué pasa? Pero otro día lo llevo. Pero ¿qué pasa que una reclutadora personal dice, Victoria Hernández se quedó en ese curso y nunca aparece cuando pasé? Porque lo que entró a inteligencia es otra cosa. Entonces, puede ser un detalle mínimo, como pueden ser detalles grandes. Ok, tiene que ser, ¿verdad? También la gente se confía con los resultados de la inteligencia, ya se conoce que las herramientas alucinan, ya se sabe, se dice así, alucinan, se equivocan. Yo he analizado normas jurídicas y le digo, pero ¿por qué me estás poniendo esto si en la norma dice? Y me contesta, tenés razón. Ya, entonces yo le contesto, pero ¿y cómo me voy a confiar si tenés la norma ahí y no la estás revisando? Y me contesta, tenés razón, o sea, me sigue la corriente, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y después, todo el tema de que esto tiene que ser, digamos, de acceso para muchas personas o para todas las que así lo deseen. Entonces, todo el tema de inclusión, sostenibilidad social y educativa. Y hay un tema que está ahora en boga y muy en ciernes que tiene que ver con la salud mental. Ok. ¿Hasta dónde? Entonces el uso ético de la IA no es un tema tecnológico, no es si yo pagué o no pagué la licencia, no es si yo me traje un texto y lo inserté en un trabajo y dije que esto es mío, que tampoco está bien. Está bien si yo me lo traigo, pero yo tengo que decir, yo utilicé la herramienta tal y tal para trabajar esta parte del proyecto. Así, utilicé la herramienta tal para insertar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, es una decisión que tiene que existir en las universidades, que estamos obligadas a integrar la innovación, porque esto es innovador,
porque no queremos que nadie se quede atrás, porque realmente si una universidad no dicta también una forma sana de gobernar esto, la expectativa de la gente, ¿dónde queda? Entonces aquí estamos nosotros presentes con eso, pero respetando nuestros valores universitarios y sociales. Entonces, bueno, yo creo que ahí te expliqué con mucha amplitud algunas cosas. No, claro, no, y definitivamente es un tema muy amplio. Eso que usted dice, la protección de datos es sumamente importante, ¿verdad? Y yo siento que también es algo que pasa mucho y de hecho hemos hecho el tema de datos y de ciberseguridad incluso ha sido uno de los temas que más hemos tocado en Café Digital justamente por eso, porque claro, la gente muchas veces no valora, no se da cuenta de lo valioso que son sus datos personales. La gente siente como que tal vez, no sé, yo no soy presidente, yo no soy director ejecutivo y mis datos no son importantes, pero sí lo son. Yo soy X, dice la gente. Yo soy X, entonces a mí no Dice me va a la pasar, pero es gente. que los datos de todos valen dinero. Claro. Y es vacilón, uno pasa una encuesta así, deme su número de teléfono, su tarjeta, su cédula, su todo, y al rato se gana una hamburguesa y la gente lo llena a cambio de una hamburguesa porque no tienen esa concepción del valor de sus datos personales. Y pues obviamente eso multiplicado por el efecto que puede tener estar metiendo datos personales en la inteligencia artificial. Eso se conoce en alguna jerga como riesgo operativo, ¿verdad? Y está ampliamente demostrado hoy que cuando a usted le vulneran sus sistemas, sus datos personales, mucho está asociado a irse a vínculos que les llegan por mensajes de teléfono, por correo electrónico. Un vínculo que usted haga aquí, esa información viaja, ¿verdad? En el ultramundo, como digo yo, pero no se llama así, viaja, digamos, ciberviaja, y ahí usted abre paso a una serie de cosas que tienen que ver con, digamos, su información o depende de la naturaleza de los trabajos que usted tenga, qué tan confidencial es lo que maneja. Ahora, y propiamente, digamos, pensando en IA específicamente para el sector de educación, cuando hablamos de esto, ¿cuáles son como los principales riesgos y los principales beneficios que tiene pues la aplicación de la IA? Yo pienso que lo que estamos valorando para educación hoy también se valora para la vida cotidiana y tiene que ver con el tema que está muy en boga, que tiene que ver con el upskilling, perdón que use la palabra en inglés, ¿verdad? Cómo crecen mis habilidades y competencias, y mi deskilling, cómo pierdo habilidades y competencias. Yo no sé si la gente, porque eso hasta ahora lo vamos a estudiar, si la gente es tan consciente, ¿verdad? Que el upskilling se ve muy bien cuando yo crezco en mis talentos, pero cuando los voy perdiendo es algo más silencioso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, volvamos al tema que yo mencioné, ya no leo, todo me lo lee la inteligencia, ¿verdad? Lo proceso. Le digo, deme un resumen. Ahora cruce este resumen con el resumen del resumen. Ahora dígame tal cosa. Entonces, eso, a la hora de usted de dejar de leer, también deja de pensar un poco, ¿verdad? Porque siempre tiene alguien sugiriéndole algo. Pero yo vengo haciendo este ejercicio por otras razones, de otro estudio que estoy haciendo, y yo decía el otro día en un grupo, bueno, está bien, pero resulta que también hay cosas que yo no he ejecutado en mi vida porque tal vez no tengo tanta claridad como, no sé, el tema de voy a arreglar el rincón de la biblioteca y tal vez no tengo mucho dinero, pero la inteligencia me dice, meta una butaca ahí, compre uno de esos estantes ahí en una de esas tiendas que todo es más económico, póngalo así, píntelo blanco, déjelo otro gris, meta 2 almohadones rojos. Y usted dice, mira, es que a mí no se me ocurre, ¿verdad? Entonces, me vuelve más operativo. Eso es una competencia que va a crecer. Cuando yo me vuelvo más operativo y soy ya, obviamente esto tiene que ver mucho con ese empoderamiento de la gente. Yo hago algo y yo digo, me quedó muy bien y esto lo puedo llevar a otros ámbitos laborales, ejecutivos. Si tengo un trabajo muy operativo, me resuelvo más rápido. Ok, vamos aquí. Entonces yo voy a empezar a crecer en la forma en que tomo mis decisiones, en verme más resuelta, más decidida, más ejecutiva, y probablemente, ¿por qué no voy a empezar a co-crear cosas diferentes entre ese tutor digital y yo? Entonces vamos ahí. Ahora,
¿Qué riesgo? Siempre va a haber un uso indebido o poco transparente. Hay herramientas que en el mundo académico hoy se reconocen, que de hecho yo como profesora las utilizo, donde vengo y almaceno un compendio de pura bibliografía, ¿verdad? No vamos a hablar de nombres de herramientas porque no es el programa para hablar de las herramientas, ¿verdad? Entonces, pero digamos, yo meto todo un compendio de 40, la bibliografía del curso y le digo a los estudiantes, mucho de lo que vamos a trabajar lo vamos a investigar en esas 40 fuentes. Como yo quiero que esto sea muy direccionado, vamos a utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para que nos acompañe en el proceso de ir haciendo una correlación de información y de fuentes. Entonces, me explico, entonces, ahí hay un uso ético. Yo les digo, ok, como todo lo que va a hacer articular la información, la herramienta me la va a dar, entonces yo me voy a dedicar a entender con más claridad de qué me está hablando. Entonces, claro, ¿qué trae esto? Nuevos abordajes pedagógicos. ¿Por qué? Porque la gente va a estar, deberíamos de estar todos, no solamente los estudiantes, ni los investigadores, ni la gente en su vida cotidiana, todos deberíamos de estar más enfocados en o entender bien lo que estamos haciendo, analizando, o profundizar más, o ir más allá cuando analizamos y decimos, esto puede ser mejor, esto podría cambiar, esto porque siempre lo hemos hecho así. Entonces, el beneficio es que hay un aprendizaje muy personalizado y eso es muy bueno. Yo me lo dejo, pero yo tengo que tomar la decisión de que eso va a ser así, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero también todo lo que sea que yo pueda automatizar, que no sea información sensible en temas administrativos, lo voy a meter ahí. Y también puedo tener más creatividad para generar evaluaciones, dinámicas de grupo. A veces uno, ¿verdad? Ahí pues está un poco inquieto queriendo variar la rutina de lo que está haciendo en lo que fuera, desde un juego en una fiesta infantil hasta una dinámica para analizar en un debate de clase un tema que sea muy agudo y que uno quiera llevar propuestas de preguntas para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de beneficios se van a dar. Ahora, volvemos al tema que usted recalcó. Cuidado con los datos, ¿verdad? Cuidado también con dejar a alguien afuera. Cuidado con no preocuparse en ir más allá, porque entonces mi lado cerebral que ejercita mi pensamiento crítico, ¿verdad? Ya se va a ir adormeciendo. Entonces yo voy a tener una pérdida de una habilidad o competencia que ya tenía, hasta un buen hábito, porque me es más cómodo de la otra manera. Entonces, como usted puede ver, Ale, no es solamente lo que yo transfiera en el plano educativo, más bien es traerme la vida cotidiana a ese plano educativo, para siempre que ese diálogo entre estudiantes y docente, ese diálogo entre personas administrativas que compran una licencia y se facilitan un proceso, es, ok, ya que metemos toda la información ahí y todo se procesa, veamos dónde están las inconsistencias del servicio que damos. Entonces, aquel lema de que la inteligencia artificial te puede dejar sin trabajo, o el que no sabe es el que se va a quedar, es el que sabe que hay una dependencia, como usted depende de las tecnologías, ¿verdad? Que hoy todos dependemos de las tecnologías, enos aquí, ¿verdad? Para comunicarnos con gente, pero que sea esa dependencia donde haya como un ganar-ganar siempre. Es entonces, digamos, como aprender a balancear como esa dependencia, a aprovecharla sin que perdamos como esa capacidad de criterio, como que simplemente creerle a ojos cerrados, como dicen, a la inteligencia, sino como acompañarse de la inteligencia para que la inteligencia, no sé, propulse o impulse lo que uno ya hace, tal vez. Potencia. Potencia. La palabra gracias, sería, sí. digamos, potencia. Me puede simplificar tareas, digamos, también. Me puede ayudar a ser más exhaustivo. Tal vez yo no tengo la capacidad para leerme, no sé, 25 artículos de un tema específico en un plazo de 10 días, porque tal vez sean muy profundos. Puede ser que yo, en una herramienta académica como la que estoy mencionando, pueda empezar a correlacionar los conceptos más importantes puede ser mi tutora digital. Yo le pregunto en esta lectura, se habló de esto, el otro, pero ¿cómo
cómo lo relacionas con los conceptos. Entonces yo empiezo a hacer mis propias construcciones, pero me estoy apoyando, como decir, con un tutor digital. Entonces, recordemos, el tema ético no está asociado solamente a decir si la uso o no la uso, ¿verdad? No es decir, si yo miento y qué. No, eso no es. ¿Me entiendes? Porque entonces, como yo admití que yo mentía, ¿qué importa que mienta? No, eso no es. No es, ¿verdad? Exacto, es yo la uso y la uso de esta y esta manera. Solamente usándola y tomando conciencia de lo que estoy ganando y lo que estoy tal vez no dejando que avance, esa pérdida de competencias, yo voy a tener un uso consciente de las herramientas de inteligencia. Bueno, pero vamos a esto. Hay una emoción. Hay gente que va a decir, no, todo eso que dice esa señora no va conmigo, y va a empezar a abordar diferentes herramientas y a probarlas todas y a darse cuenta que su vida se simplificó mucho. Bueno, ¿cuánta profundidad necesita usted en el ejercicio de sus tareas? Depende del trabajo que usted tenga. Pero lo que nos corresponde en docencia, nosotros sí tenemos que generar las buenas prácticas. Entonces, tal vez le quiero cerrar en la parte del proyecto que estamos ahorita, porque es muy importante. Nosotros, el segundo paquete, aparte del marco de gobernanza, porque se manejan por paquetes, aparte de que está el tema de difusión y digamos que la gente conozca, bueno, hemos venido creando una red de universidades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque vimos que no era complejo construir un marco de gobernanza. No lo es. De hecho, el de nuestro proyecto está visible y la gente lo puede descargar y a partir de eso utilizar eso como machote. Pero luego, cuando usted lo hace, usted pregunta popularmente, ¿cómo se come eso? Entonces ahí viene el tema de la caja de herramientas. Ahora se usa ese concepto, toolkit, caja de herramientas, ¿verdad? Así. O el sandbox regulatorio. O sea, son términos que digamos que se ponen de moda en el sentido que genere el contexto para que haya una regulación, entre comillas, que yo le digo marco de gestión y gobernanza. Y la caja de herramientas, conocida como el toolkit, son esos pasos donde yo voy a llenar ciertos formularios, requisitos. Estamos generando un manual de buenas prácticas de aquí, desde como producto del proyecto, acompañando a la Vicerrectoría de Docencia, acompañando todo el proceso del marco de gobernanza de la universidad. Por eso le decía yo que nosotros nos sentimos súper contentos, porque a veces uno ha hecho muchos proyectos en su vida y proyecto nace y proyecto termina, pero no todo el tiempo tiene la oportunidad de incidir tanto. Ok. Y entonces, en ese manual de buenas prácticas, usted al final va a llenar, eso lo podemos abrir abiertamente los accesos, darle los accesos a las personas que muestren interés y decir, ok, mi uso de herramientas de inteligencia va a llegar hasta aquí. Yo voy a abrir y yo, como docente, voy a decir, me parece razonable. Entonces, ese es el cómo lo aplico, ¿verdad? ¿Cómo lo aplico? Vamos a seguir profundizando con los europeos en formas diferentes e innovadoras de aplicar un marco de gobernanza para que no se quede en el papel. Porque resulta que aquí, en este tema, lo que se queda en el papel, al día siguiente, ya es material viejo, ¿verdad? Con la velocidad que lleva. Sí, eso. más con la tecnología, no sé si me que es expliqué, Ale. Sí, no, Okay. claro. Ahora, es que es mucho que contar. Sí, no, claro. No, y una pregunta, porque a mí me llama mucho la atención esto y también súper chiva, la verdad, que hayan trabajado con España, con Italia y con Perú, ¿verdad? Y entonces, claro, con España, con Italia, con Perú, marcando o definiendo esos lineamientos éticos, esos lineamientos de gobernanza, de buenas prácticas, y además son realidades muy diferentes, Costa Rica, Perú, Italia y España. En este proceso de definir estos lineamientos, algo que me llama mucho la atención, o que me da mucha curiosidad saber es, ¿dónde es que a realidades tan diferentes hay más convergencia? O sea, temas en los que todos están de acuerdo y tal vez incluso más interesante, tal vez, en cuáles son los temas en donde hay como mayores diferencias en las visiones de las distintas instancias. Bueno, gracias por la pregunta. A nivel conceptual, absolutamente todo ha sido convergente.
O sea, a ver, Costa Rica tiene un nivel que se equipara con España y con mucho orgullo, y con Italia, y con Perú. A ver, conceptualmente todos hemos hablado de manera similar. Y ahí le podría decir que el fortalecimiento de capacidades ha sido muy colectivo. ¿Me explico? Nadie vino a darle cátedra a nadie. Todos creamos esto en conjunto. Eso es súper importante. Dos, donde ha sido diferente es en las brechas tecnológicas, el cierre de la brecha digital, ahí, que lo tenemos también aquí en el país. Nos pasó que, por ejemplo, en el caso Perú, teníamos autoridades metidas en el proyecto. Y autoridades donde yo como coordinador yo les dije, pero ustedes usan herramientas de inteligencia. Bueno, Victoria, no necesariamente, qué pena, van a tener que llegar a la reunión de tal mes, en tal país, habiendo usado las herramientas, porque si no, a ver, usen las que quieran, o usen una, pero úsenlas. Pero úsenlas intensamente para que ustedes entiendan cuando vemos riesgos, donde vemos el riesgo y donde vemos los beneficios, donde los vemos. Entonces, y aquí es que cerrar la brecha digital es menester de todos. En algunos países se sintió más que en otros, específicamente tal vez en Perú, pero cuando uno tiene gente con mística e interés de aprender, ellos digamos, pegaron la carrera y aprendieron todo lo que tenían que aprender. Hoy nos estamos hablando en un diálogo de muy iguales. Entonces, eso es muy importante. Ahora, no es coincidente que tuviéramos en lo conceptual puntos de acuerdo y pocos puntos de desencuentro. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno global. Y tanto un estudiante en Valencia como en Costa Rica van a tener el mismo gusanillo de contestar cosas con inteligencia, ¿verdad? Salir de trabajos con inteligencia. Y tanto en Valencia como en Costa Rica existe la necesidad de normar un poquito o estandarizar o gestionar el tema de pongamos un poquito más de orden ahí. Entonces, a eso me refiero. Entonces, la pregunta es muy oportuna, pero entonces, ¿dónde está el fortalecimiento de capacidades? Ok, primero entre nosotros. Es un equipo académico de 5 personas por universidad. Ya cuando nosotros nos reunimos, somos 5 universidades latinas y 4 personas europeas, ya somos, calcule, ¿verdad? 9 por 5, casi 50 personas. Ok, vamos a eso. Pero además, todos hemos venido a nuestras universidades a replicar lo que hemos aprendido en otro país o los que vinieron aquí, lo que aprendieron allá. Hemos dado talleres donde hemos acompañado y ha sido nuestra propia masa crítica docente la que nos ha devuelto generosamente retroalimentación que nos ayuda a pulir esa caja de herramientas, ¿ya? Claro. Entonces ha sido un legítimo proyecto de fortalecimiento de capacidades que en esa línea es por donde deberían de venirse muchas de estas iniciativas. Bueno, y justamente como para allá iba un poco, porque lo que le iba a también preguntar era cuáles habían sido porque ustedes empezaron el proyecto... en enero del año pasado. En enero del año pasado, entonces tienen año y un poquito más. Y es de 2 años nada más. Ajá. Y en este tiempo, digamos, ¿cuáles han sido a la fecha de hoy, digamos, los principales logros del proyecto? Porque entiendo que ya se hizo un marco regulatorio general, entiendo que incluso ya se hicieron lineamientos para la U. Nosotros hicimos la propuesta para que salieran los lineamientos de la universidad y para que saliera el marco de gestión y gobernanza que se presentó hace como 3 semanas. Como 2 semanas, tal vez fue como antes de Semana Santa, me parece. El marco de gestión y gobernanza de la universidad, vamos sobre un manual de buenas prácticas, ¿verdad? Para esto, vamos en la versión amplia, la versión sintética. Tenemos el marco de gestión y gobernanza, el general del cual emergieron todas las cosas, el que acordamos entre países. Ese es el que hemos venido promoviendo en una red de universidades latinoamericanas y lo que estamos buscando como adaptarlo. Entonces, todos los días, por ejemplo, ayer salió el informe de la OCDE sobre IA en la educación, en términos generales, no lo de educación superior. Okay.
Hemos venido haciendo otros ensayos aquí en el observatorio con proyectos que tienen la utilización de herramientas para pymes, herramientas de inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial para enseñarle, para trabajarlo con docentes, con el proyecto que tenemos con la Vicerrectoría de Acción Social. Hemos venido haciendo esos diferentes ensayos. Pero aquí, bueno, yo les estoy contando de forma muy general cosas o temas o aspectos que son transversales a todos los mismos proyectos. Hay que cerrar la brecha digital. ¿Qué significa eso? Lo importante aquí es poder capacitar a las personas en herramientas de IA, ¿verdad? Ahora vi que salió una iniciativa a nivel nacional con el Ministerio de Educación para los docentes, ¿verdad? Ahí vi. Me parece que va para escuelas, no sé si para colegios, que es como una capacitación masiva. Se abren proyectos de universidad abierta, pero siempre hay como un resquemor de la gente. Hay gente que dice, no, yo no quiero aprender a usar eso porque seguro nunca, ¿verdad? Seguro nunca lo voy a dejar de hacer. O hay personas que sienten que ya con la aplicación que tienen les basta y les sobra. Es importante entender la dimensión de lo que estamos conociendo. Y mucha gente dice, en 5 años la IA va a ser lo que hoy para todos nosotros representa el Internet. Muy probable. En el mundo, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo saben mejor otros colegas que yo. Es que esto es una iniciativa de orden privado, ¿verdad? Entonces, todos nos hemos venido sumando a ese vagón, ¿verdad? Estamos hablando de ciberespacios, de otro tipo de acceso a información. Entonces, esto no es una iniciativa de un gobierno, de un grupo de universidades, estos son iniciativas de orden privado. Entonces, hay gente que es muy temerosa con la información que incluyen este tipo de herramientas. Y probablemente uno tiene que seguir siendo muy cauto con eso, ¿verdad? Pero cuando ya usted aborda en temas, en ejes temáticos, alguna herramienta u otra, su herramienta le reconoce. Bueno, Alejandro, usted que trabaja tanto sistemas de información y conocimiento, lo cual a veces suma o a veces usted dice, no quisiera que conociera tanto. Ese es el tema. Pero bueno, productos concretos, marco de gobernanza, caja de herramientas que hemos buscado transferir a herramientas concretas dentro de la universidad, apoyando, obviamente, nosotros brindamos insumos. El marco de gestión y gobernanza se generó al más alto nivel. Los vicerrectores de investigación, docencia, DIPROVIT, Centro de Informática, con el aval de la rectoría, pero nos sentimos muy satisfechos de haber sido copartícipes en esto, brindando insumos. Y ya se han dado ciertos procesos de capacitación, ¿verdad? También dentro de todo este proyecto. Sí, por lo mismo. El de la caja de herramientas lo hicimos hace poco y éramos como 60 personas otra vez. Y lo vamos a ir puliendo y perfilando de manera que hay que empezar a seguir trabajando estos marcos de gestión y gobernanza. Sí, no, y eso que menciona también de brecha digital, y yo siempre he considerado, no sé, cuando uno ve, por ejemplo, los resultados de la encuesta nacional de hogares, de las razones por qué muchos los hogares que están desconectados, y uno se da cuenta que el tema de alfabetización digital es uno de los temas que más incidencia tiene en la brecha digital, ¿verdad? Y entonces todos estos esfuerzos de capacitar, de que la gente aprenda, de que la gente entienda, de que le pierdan el miedo también, finalmente inciden en una reducción de la brecha digital, porque también la gente que no aprenda a usar inteligencia artificial es gente que se queda atrás, ¿verdad? De todo esto. Así es. Y tal vez como para ir cerrando, en realidad, súper interesante todo lo que... Bueno, espero que así parezca, porque me parece que se nos hizo muy largo. No, súper interesante. No, de verdad que el tema es muy interesante y muy valioso, la verdad. Y tal vez como para ir cerrando, ¿qué falta del proyecto en este tiempo que les queda? Y tal vez como, ¿qué sigue incluso un poquito hasta después del proyecto en esta línea de estudios? Como por dónde podría seguir la cosa. Bueno, como le comenté, nos falta seguir trabajando más la parte aplicada de los marcos de gobernanza.
O sea, esto casi que debería llevarse a diferentes áreas del conocimiento, ámbitos, ¿verdad? El otro me estaba enseñando un colega, una plataforma que él paga, que él es abogado, no, perdón, un colega no, un conocido, porque yo no soy abogada, un conocido, una plataforma que él paga para que le prepare criterios legales, para que le prepare hasta órdenes de desahucio, que le prepare esto, usted mete la información ahí, como en el cuerpo ahí, madre, y que se paga una membresía, ok. Y que es algo privado y que toda la información que usted tiene ahí, no, digamos, la que usted tiene no se va a socializar, porque cuando usted mete algo en un motor de búsqueda, que es importante, de ahí, si usted mete su inspiración, hizo una novela de amor, una novela de la vida en el campo, lo que usted quiera, y usted la pone ahí para que se la revise, probablemente, bueno, el chat se va a entrenar con su novela. Cuando alguien le pida una poesía, podría darle una parte de su novela, ¿verdad? Y el chat no tiene la culpa, usted la incluyó ahí. Sépale, ¿verdad? Sepa. Entonces, para que sepamos y lo tengamos claro, cada información es como cuando uno tiene un cerebro como una esponja y todo el tiempo aprende algo. Bueno, así son las herramientas de inteligencia. Cada documento, cada canción, cada cosa que usted le inserte, es una oportunidad más para aprender más y más. Entonces se llama que usted la entrena, ¿verdad? ¿Ok? Hay que saber trabajar bien la caja de herramientas en un nivel más operativo. Entonces vamos a trabajar todo este año en esa parte, ¿verdad? De aquí a mediados de año y hasta finales de año. ¿Cuál es la idea? Poder beneficiar muchas áreas dentro de las universidades. Seguir trabajando eso para estimular el uso ético y el uso consciente en ambas vías, estudiante y docente, ¿verdad? Eso, vamos sobre eso. Tenemos proyectos, como le comentaba, vinculados a herramientas de inteligencia. Nos interesa mucho el tema de salud digital. Nos parece que es un tema necesario, que también debe ser una universidad la que lleve una vocería en ese tema. Siempre nos gusta cumplir con las expectativas que la gente tiene sobre la UCR, la universidad y en especial la UCR. Así que estamos en esa identificación. La reunión que tenemos internacional es clave, una que tenemos a mediados de año. Va a ser una reunión de mucho trabajo en red, de mucho contacto, entonces vamos muy despabilados a buscar nuevos horizontes. Así que también eso es bonito, ¿ok? Excelente, no, más bien, de verdad, doña Victoria, muchísimas gracias. El tema interesante, importante, muy relevante por la forma en la que la inteligencia artificial ha estallado y nadie puede llegar y decir, es que no la usemos, porque ahí está y se va a usar. Y lo importante es entonces todos estos esfuerzos que se están dando y este proyecto de ustedes para generar esos lineamientos éticos, para darle esos rieles, como dicen a veces, de por dónde es que idealmente deberían ir las cosas. De verdad que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio del año de Café Digital con todo este cambio, ¿verdad? Que implica, porque lo estamos haciendo por primera vez así como claro, de tú a tú. Yo estoy aprendiendo también hoy. Y de verdad, y muchísimas gracias también a todas las personas que sacaron su ratito pues para escucharnos y para aprender un poco de este que es un tema tan relevante. Y si les resultó interesante este Café Digital, pues les invitamos a compartir este video con otras personas para que este conocimiento de verdad pueda llegar a más gente, que ese finalmente es mucho pues el objetivo de este podcast, ¿verdad? Que todos aprendamos juntos en estos temas de tecnologías de información y comunicación, telecomunicaciones y revolución digital, que es una realidad que nos toca vivir a nosotros. Y pues ya saben, si les gustó, ojalá nos apoyen este video con un like, con suscribirse al canal del Observatorio. Y les dejo también la pregunta, ¿ustedes cómo utilizan actualmente la inteligencia artificial en su día a día? ¿La están utilizando para temas educativos también? Dejen sus comentarios en este video, que de verdad que ahí los vamos a estar leyendo y en la medida de lo posible también respondiéndoles. Y pues nos vemos la próxima en otro episodio de Café Digital. Hasta luego.